Hola a todos, muchísimas gracias por estar aquí en esta cuarta edición del Congreso Internacional de los Oráculos, viendo esta ponencia, la lectura en tablero del oráculo Belín, temporalidad y las interacciones planetarias. Antes de empezar con esto, me gustaría tomar un momento para agradecer a Charlie por su labor. Es el cuarto año, la cuarta edición de este Congreso Internacional de los Oráculos y puedo decir por experiencia que organizar este tipo de eventos es un trabajazo que ha hecho él solo y de verdad merece un momento de reconocimiento por toda esta labor. Te agradezco muchísimo que me hayas invitado. Además, si no me equivoco, creo que me has puesto la primera, así sin presión, pero bueno, supongo que en unas malas todo puede ir a mejor desde aquí. Voy a tomar un momentito para presentarme antes de que empecemos con la charla, con la ponencia. Soy María Albiz Hernando, a lo mejor me habéis visto alguna vez haciendo algo con Charlie. Hay una versión de la carta del diablo un tanto cuestionable que ronda por las redes sociales, esa soy yo, junto con Charlie y bueno, pues soy tarotista desde hace bastantes años de forma profesional, soy mentora también, soy directora de World Divination Association, que es una organización internacional en la que nos dedicamos pues a expandir el conocimiento por distintos métodos de adivinación. Tenemos tarot, tenemos Lenormand, Keeper, la Vera Sibila italiana, Belín, tenemos tarot de Marsella, tenemos, ¿qué más tenemos? Runas, Ogam, bueno, un montón de opciones de trabajo de adivinación que podéis aprender y a las que estáis invitados. Me gustaría, antes de comenzar también, bueno, deciros que he diseñado 3 oráculos, uno de los cuales vais a ver, que es una versión del oráculo Belín tradicional, ¿vale? Se llama Oracle Belín Reimagined y es una nueva versión de la imaginería tradicional de las cartas, que es el que vamos a utilizar hoy aquí. Hay una sorpresita con respecto a estos 3 oráculos que veréis al final de la ponencia y bueno, Charlie se encargará de organizar esto. Os hago así un pequeñito spoiler, pero vais a tener que ver el resto para ver de qué se trata. Esta ponencia está dividida en 2 partes. En la primera parte vamos a hacer un pequeño recorrido por el oráculo Belín para tener una cierta idea de qué es este oráculo, de qué partes se compone y ver un poquito los significados por si es algo con lo que no estáis familiarizados, ya que no es un oráculo extremadamente conocido, aunque últimamente está ganando un poquito más en popularidad. Y después vamos a ver qué es esto de la lectura en tablero que podéis utilizar con el oráculo Belín y con cualquier otro sistema de adivinación que os guste. Vamos a hablar un poquito de las interacciones planetarias en el oráculo Belín y de la temporalidad, cómo ver el tiempo dentro de este sistema. Entonces vamos a empezar diciendo que el oráculo Belín se compone de 8 grupos de cartas, 7 de los cuales tienen una correspondencia planetaria. Esto hace especialmente fácil aprender el oráculo, ya que cada uno de estos grupos van a tener un tema común dentro de que las cartas puedan tener significados más específicos. Hay un grupo de cartas, que son 4, que no tienen una correspondencia planetaria y tienen un rol muy específico dentro de la lectura y son con las que vamos a empezar. Esta, la carte bleue, es una carta que tiene 2 posibles usos aceptados por el manual original del oráculo Belín. Hay quien, como yo, prefiere añadirla a las lecturas y utilizarlas como una especie de comodín, como una especie de carta que es particularmente favorable y positiva dentro de la lectura y que va a suavizar o a neutralizar mucho otras cartas negativas que pueden aparecer en la lectura. Pero también es un uso reconocido utilizarla como una carta de recambio en caso de que haya una que se pierda. Entonces hay personas que la dejan fuera y hay personas que la deciden incorporar. Yo soy de estas últimas, yo la incorporo, pero si tiene sentido para ti hacer otra cosa, puedes hacerlo. Después tenemos
la Destina, y esta es una carta que tiene el rol de llevar la atención hacia la carta que toca directamente. Es una carta de oportunidades y de descubrimiento, pero es una carta que sobre todo te dice, lo que hay aquí al lado es clave, es importante en esta cuestión. Entonces te lleva a que prestes un mayor o que hagas un mayor hincapié en la carta que toca directamente. Y después tenemos l'Étoile de l'Homme y l'Étoile de la Femme, que son las cartas de consultante, hombre y mujer. Bueno, dentro de que el sistema Belin solamente lo reconoce de esta forma dual, como siempre digo, se elige sencillamente la carta que el consultante prefiera, tanto para él o ella, como para una pareja o una persona relevante dentro de la situación, y la carta que se elija representa al consultante, la otra representa a la otra persona. No tiene por qué ser exclusiva y cerradamente tan solo hombre y mujer, y estos son el rol que tienen estas dos cartas. Pasamos a las cartas que tienen correspondencia con el Sol. Las cartas que tienen correspondencia con el Sol, todas van a hablar de crecimiento, de expansión, de oportunidades. Son por lo general cartas que por sí mismas son positivas. Siempre tenemos que tener en cuenta lo que hay alrededor, por supuesto, pero por sí mismas van a ser en general cartas positivas. Van a ser cartas que hablan de éxito, de crecimiento, de nacimiento tanto literal como abstracto, por así decirlo, ¿vale? Como hipotético. Figurativo, la palabra que estaba buscando es figurativo, perdón, es que estoy acostumbrada a pensar en estas cartas en otro idioma y entonces pues no, muchas veces no sé lo que digo. Bueno, volviendo al tema, ¿vale? Estas van a ser en general cartas positivas. Empezamos con la Nativité, que es una carta, a ver si esto enfoca solo, si lo acerco, un segundo. Es que encima tengo la cámara nueva hoy, ¿vale? Entonces pues bueno, estamos quizá haciendo un poquito el experimento, ¿vale? La vemos aquí. Vale, la Nativité es una carta que habla del nacimiento, habla del inicio. Si la relacionamos con el tarot, cosa que puede ser quizás no la mejor idea, pero hay algunas cartas a las que yo le veo una relación bastante directa con ciertas otras cartas del tarot que al ser algo más conocido puede ayudar a aprender este sistema. Podría ser quizá podría ser quizá el loco en el sentido de algo nuevo, algo que comienza, un inicio. Esta carta se refiere a una carta natal, por tanto es como el momento en el que todo inicia y habla del potencial de algo nuevo por empezar. Vamos después con Réussite, que es la segunda carta del Sol y es una carta de victoria, de reconocimiento. Podría estar en cierto modo relacionada con un 6 de bastos en el sentido de este momento de conquista, de reconocimiento, de haber logrado algo que nos hemos propuesto y de haber obtenido el crédito por ello. La siguiente carta es elevación y esta es una carta que habla de llegar al siguiente paso, es una carta que habla de crecimiento, es una carta que habla de algo que tiene una base sólida y crece desde allí, aumenta. La siguiente carta es Honneurs y esta es una carta que habla también de reconocimiento, de no tan solo reconocimiento, sino de honor en el sentido de nuestra propia palabra. Habla de, similar a réussite, o réussite, bueno, el francés, ¿vale? Lo vamos también a pasar por alto. Réussite es una carta que habla de reconocimiento en cuanto a la consecución de un logro. Esta es una carta que habla de reconocimiento en cuanto a
por así decirlo, hasta qué punto una persona es honorable, hasta qué punto una promesa se ha cumplido. Es una carta que puede hablar de promesas, de acuerdos, que puede hablar de recibir honores también, ¿vale? Por ese lado está relacionada con el reconocimiento. La siguiente es Pensée Amitié, que es una carta que está relacionada con la amistad, es una carta similar al perro en Lenormand, en el sentido de que, bueno, pues el perro en general es una figura que se reconoce por su lealtad, es un símbolo de lealtad, es un símbolo de amistad, y esta es la versión Belin de este tipo de concepto. Tenemos Campagne Santé, que es una carta de salud, de bienestar, de ocio, de el mundo exterior, lo que viene siendo la naturaleza, lo que viene siendo todo lo que no es quizá estar restringido dentro de 4 muros. Y después tenemos Presents, que es una carta que tiene que ver con regalos y con todo lo que se obtiene por el favor de otra persona, alguien más que interviene y que nos da una oportunidad, un regalo, una opción de hacer algo, de conseguir algo, o que simplemente nos facilita algo. Vamos a las cartas de la luna. Las cartas de la luna son cartas más introspectivas, son cartas que están conectadas con la vida emocional del consultante, que están también relacionadas con lo que está oculto, con lo que no es visible a simple vista. Está relacionado también con todo lo que quizás sea una información incompleta, o con lo que ocurre en las sombras. La primera es Trahison, y esta es una carta que se considera de mala suerte, por así decirlo. Es una carta que nos indica que algo no está del todo correcto, que hay quizá algún tipo de traición, que hay algo que está o bien haciéndose a las espaldas del consultante, o bien hay una información bastante clave de la cual el consultante no dispone. Entonces es importante prestar atención a las cartas que hay al lado de Trahison para ver de qué puede tratarse esto. Después tenemos The Pact, y esta es una carta que habla de ausencia, de abandono, y que también habla de lo que no está. Es una carta que tiene ciertas ataduras con una distancia, por así decirlo, que puede ser física o emocional. Después tenemos Inconstance, que es una carta que, como tanto el nombre como lo que es el dibujo nos indica, es esa inconstancia, es el cambio del viento, es impredecible, es una carta que nos habla de inestabilidad, de cosas que van y vienen, o de una situación que puede cambiar en cualquier momento. Tenemos después Découverte, que es una carta que nos habla de descubrimientos, nos habla de conocimiento. Es una carta que también puede ser un poco la carta del acoso, la carta del espionaje, puede ser una carta que nos indica un descubrimiento positivo, pero que también nos puede decir que estamos siendo observados. Tenemos también Lo, que es una carta que tiene que ver con la profundidad. Es una carta muy emocional, tiene que ver con la profundidad de las emociones del consultante, también con esa falta de predictibilidad, predecibilidad. Que nos indica que es complicado predecir hacia dónde va a ir la situación, del mismo modo que quizá cuando estás en medio del mar es difícil predecir cuál va a ser el siguiente movimiento del agua. También nos habla de las situaciones de las que solo vemos la superficie, pero que tienen mucho más debajo. Después la carta número 16, que son Le Penat, y es una carta que tiene que ver con la familiaridad, con el hogar, con el lugar en el que pasamos tiempo, el lugar en el que estamos seguros. Sería quizá la carta del hogar, sería una carta relacionada con todos los espacios en los que pasamos tiempo y con el confort. Y
La última carta de la luna es Maladí, que es una carta que nos habla de enfermedad, tanto literal como figurativa. Esta carta nos dice que hay algo que no está bien, que hay algo que no está funcionando correctamente, ya sea de una forma literal o de otro modo. Pasamos a las cartas de Mercurio. Las cartas de Mercurio son muy favorables en la comunicación, son favorables en los negocios, hablan de la forma en la que el consultante se relaciona con el exterior, habla de la interacción y son cartas que, como el propio planeta, pueden ser un tanto cambiantes. Empezamos con Changement y esta es una carta de cambios. Puede parecerse en cierto modo a Inconstance, pero Inconstance es más impredecible. Changement es una carta de cambios, pero es una carta de cambios que pueden ser más esperados, igual que el ciclo de la luna, igual que los movimientos planetarios son algo que cambia, pero que esperamos. Es este tipo de cambio del que esta carta nos habla. La siguiente es Argent y esta es una carta que tiene que ver con la abundancia, la plenitud, con tener recursos para afrontar una situación y con riqueza. Después tenemos l'Intelligence, que tiene que ver con el conocimiento y con el aprendizaje. La siguiente carta, Vol Perdre, es la carta que tiene que ver con lo que nos es robado, con lo que se pierde por la intervención de otra persona. Entonces es una carta que es un tanto, tiene este matiz, por así decirlo, que nos habla de una intervención ajena que nos puede causar un malestar. Por tanto, es una carta un poco de aviso. La siguiente es Enterprises y esta es una carta de planes. Planificación, es una carta que tiene que ver también con propiedades, es una carta que tiene que ver con propiedades a un nivel, quiero decir, a nivel inmobiliario, a nivel casas, a nivel planificación y planificación a largo plazo, no solo de un proyecto concreto, sino del largo plazo. Trafic es una carta que tiene una gran relación con Mercurio, siendo un caduceo, y es una carta que tiene que ver con la comunicación, con el comercio. Es una carta que también tiene que ver con la prensa y con la prensa que hay de uno mismo. Entonces, esta es una carta que nos habla un poco también de nuestra reputación en cierto modo. Y la última carta de Mercurio es Nouvelle, que tiene que ver con las noticias, con mensajes y con todo tipo de comunicaciones, sobre todo si son por escrito. Pasamos a las cartas de Venus. Y empezamos con Plaisirs. Bueno, antes de empezar con Plaisirs, claro, hablemos un poquito de las cartas de Venus. Las cartas de Venus tienen que ver con el amor, tienen que ver con la belleza, tienen que ver con el placer, tienen que ver con compartir. Entonces, todo este tema asociado al planeta va a estar reflejado en sus 7 cartas. Empezamos con Plaisirs y Plaisirs, como su nombre indica, tiene que ver con el placer, con el disfrute, con también compartir. Es una carta un tanto hedonista, por así decirlo, y es una carta muy del momento. La siguiente es la P y esta carta tiene que ver con la armonía, tiene que ver con la colaboración también, tiene que ver con la fuerza que hay en un grupo o en un conjunto de personas o dentro de una relación. La siguiente carta es unión y tiene que ver no necesariamente con el amor, que también, pero tiene que ver con personas que se juntan con un objetivo. Es una carta de acuerdos, es una carta en la que o bien 2 personas o más tienen un objetivo común, y es una carta que puede hablar también del amor y de una relación. Famille habla de la familia y habla también de la familia elegida. No es solamente o no es exclusivamente una carta familiar, sino también una carta que nos habla de nuestro entorno cercano, haya o no lazos de sangre entre nosotros. Después tenemos amor, y amor sí que nos habla de esa
conexión más especial, si bien no siempre tiene que referirse a una relación romántica, pero puede, sí que nos habla de sentimientos, sí que nos habla de armonía entre dos o más personas o de una situación que es armónica. La table es una carta de celebración, sería un 3 de copas, por así decirlo. Esta carta se refiere a la mesa literalmente y a todo lo que pasa alrededor de ella. Entonces es una carta que nos habla de reuniones, es una carta que nos habla de celebraciones, es una carta que nos habla de conversaciones. Y después tenemos Passions, que es una carta que habla de las pasiones, no siempre de una forma positiva, no todas las pasiones que sentimos son positivas, y es una carta que, a pesar de ser de Venus, ya tiene un poco más de fuego del que tendría el planeta de por sí. Estamos a punto de pasar a las cartas de Marte, entonces es esa transición entre la parte más emocional y esa pasión del fuego que viene después. Las cartas de Marte van a ser en general un tanto conflictivas, sí que pueden tener una cierta fuerza dependiendo del contexto, pero van a ser cartas que en general nos hablan de obstáculos o que nos hablan de algún tipo de dificultad o bien de una pasión y de un fuego, de una motivación, por así decirlo. Empezamos con Mission Set, que es una carta que tiene que ver con podría ser quizá... no. En parte, podría ser un poco un 7 de espadas de alguna forma. Pues una carta que nos habla de esta puñalada por la espalda, de que hay un cierto peligro, de que quizás hay alguien que no tiene nuestro mejor interés en mente, y nos puede hablar también de que hay un plan oculto del que no somos conscientes en esta situación. Después tenemos Despotism, y esta carta hace referencia a la incapacidad de actuar. Esta carta es un prisionero básicamente, entonces nos habla de la persona que por las circunstancias no puede alterar la situación en la que está, no necesariamente porque no quiera, sino porque las circunstancias no lo permiten. Enemy es una carta de enemigos, es una carta que nos habla de todo aquello que está en nuestra contra. Y después tenemos Pouparler, que son loros. Es una carta que tiene que ver con conversaciones, pero es una carta que también tiene que ver mucho con el cotilleo, con lo que se repite de uno. Es una carta que puede ser más positiva o más negativa dependiendo de cómo está aspectada, basada en lo que hay a su alrededor. Después tenemos Fo, que es el fuego. Esta es una carta que puede ser un tanto violenta, en tanto en cuanto habla de esas pasiones más llevadas al extremo, y nos habla también de ese deseo, de esa intensidad por hacer algo que puede quizá cegarnos a lo que es el resto de las circunstancias que debemos tener en cuenta a la hora de actuar. Y por último tenemos Accident, a ver si esto lo enfoca, más o menos. Tenemos Accident, que es una carta que nos habla no solamente de un accidente literal, sino de cosas que inesperadamente no van bien. Esta sería una especie de torre, por así decirlo, si lo equiparamos con una carta del tarot, para entender un poco entender un poco más acerca de qué va la carta. Después tenemos las cartas de Júpiter. Las cartas de Júpiter son favorables, son cartas de buena fortuna, son cartas que pueden ser lentas, pero que van en general a favorecer al consultante y su situación. Tenemos Apui, que es la primera carta. Vamos a ponerla donde se vea, y que es una carta de apoyo, es una carta que nos dice que va a venir ayuda, es una carta que nos dice que tenemos una situación sólida sobre la que construir. Después tenemos Beute, que es una carta
muy positiva, que nos habla de armonía, que nos habla de las semillas que florecen, que nos habla de los resultados que obtenemos tras haber puesto un esfuerzo en ellos. Después tenemos Heritage, que es una carta que está muy relacionada con el pasado, está muy relacionada con de dónde viene tanto una persona como una situación, o nos indica que la situación actual viene de lejos. También es una carta que nos habla de una longevidad, de una durabilidad de la situación. Sagesse es una carta de sabiduría, es una carta de conocimiento, es una carta de actuar con cabeza, y esta es una carta también que nos llama a prestar atención a lo que le rodea, porque nos está diciendo, ojo, cuidado con esta situación, a ver qué vas a hacer aquí, actúa con coco y no te dejes llevar por los instintos. La Renommée es una carta que habla de la fama, habla del reconocimiento, pero del reconocimiento en cuanto a la fama o a la reputación que tenemos. Después tenemos Le Hasard, que es una carta parecida en cierto modo a la Rueda de la Fortuna, nos habla de oportunidades, nos habla de buena suerte en general, nos habla de una situación que se da la vuelta, por así decirlo, de esa continuación de ese movimiento de la rueda. Y la última carta de Júpiter es Bonheur, que es una carta que nos habla de bondad, que nos habla o bien de ayuda, o bien de una situación favorable, o bien de una buena voluntad, o bien nos dice que esta situación está bien y está correcta. Y por último tenemos las cartas de Saturno, las cartas de Saturno que van a ser las más complicadas dentro del oráculo Belín. En general nos hablan de retrasos, nos hablan de obstáculos, nos pueden hablar de las cosas más complicadas. Empezamos con Infortune, que es una carta que nos puede hablar de pobreza, nos puede hablar de falta, nos puede hablar de la ausencia de recursos, de un golpe de mala suerte, de algo que no va a salir bien. Después tenemos Sterilité, y esta carta nos habla de una forma o bien literal o figurativa de la esterilidad, de algo que no tiene caso perseguir, de algo que no va a producir frutos. Nos está diciendo que esta situación no va más allá. Después tenemos, espera un segundo, que estas las tenía en orden pero se me han colado. Cosas del directo, bueno, está grabado pero aún así. Después tenemos Fatalité, y esta carta va a ser parecida a la muerte en cierto modo. Nos habla de, sí que diría que quizá es menos transformativa y más en plan de no, mira, esto se acaba. Es una carta que tiene que ver con lo que es inevitable, tiene ese aire de inevitabilidad, tiene también esa característica que nos habla de un fin, y además nos habla de este fin doloroso de una situación o una conexión. Después tenemos la Grâce, y esta es la carta más positiva, por así decirlo, de Saturno. Esta es la carta de te ha venido a ver la Virgen, básicamente, ¿vale? Es una carta de contra todo pronóstico, las cosas están saliendo bien. Es una carta que también tiene bastantes lazos con la espiritualidad y con el misticismo. Después tenemos Ruin, que nos habla de decaimiento, nos habla de cosas que no están bien, que están en un estado de decadencia, y nos habla de una fragilidad, de algo que puede colapsar en cualquier momento. Tenemos después Retard, que es una carta que nos habla de retrasos, que nos habla de obstáculos. Y por último tenemos Cloître, que es una carta que nos habla del enclaustramiento, nos habla de un aislamiento. Sería quizá un ermitaño, por así decirlo, ¿vale? O nos indica que esta puerta está cerrada. Y estas son las cartas del oráculo belino. Para aquellos que no tengáis
conocimiento previo. Hay, por supuesto, muchos más matices y mucho más que aprender de esto, pero bueno, me parece una toma de contacto como para saber de qué estamos hablando para poder seguir con la clase. Os recomiendo este libro, Mastering the Oracle Belin. Lo hay en inglés y en francés, es de Serge Pirot y se puede conseguir en Amazon. Está en inglés, pero ahora mismo, sobre todo con las aplicaciones de Google en las que puedes hacer una foto, es todo súper fácil de traducir. Y este libro me gusta mucho porque no complica el sistema para nada, porque explica las cartas muy bien y de una forma muy fácil, y creo que es una herramienta estupenda para iniciarse con el Belin. Entonces, bueno, os dejo aquí Mastering the Oracle Belin por si os puede interesar esta guía. Bien, después de esta parte vamos a empezar con la lectura en tablero. ¿Qué es la lectura en tablero? Voy a explicarlo antes de empezar con unos imanes, ¿vale? Antes de poner cartas. Entonces, la lectura en tablero parece quizá un poco intimidante, pero es bastante sencilla, ¿vale? Visualizamos o pensamos que cada uno de estos imanes es una carta, y como digo, esto se puede utilizar con Belin, con tarot, con lo que tú quieras. Es mi tirada de referencia, la que uso el 99% del tiempo y que funciona muy bien con cualquier sistema. Esta carta me encanta porque tiene una línea temporal incorporada que nos ayuda a situar los eventos y que nos ayuda a situar lo que está ocurriendo, y además nos ofrece un montón de apoyo a la hora de interpretar las cartas, no una por una, sino todas en su conjunto, ¿vale? Entonces, si me preguntáis por el orden, realmente el orden en el que las pongas da igual. Yo acostumbro por inercia a empezar con la carta central, moverme en cruz a su alrededor y luego hacer las esquinas, pero es completamente innecesario hacerlo de esta forma en particular. Lo puedes hacer como tú quieras, ¿vale? Entonces, esta tirada tiene tres posiciones principales, que van a ser esta carta y esta carta. La carta central nos habla de la esencia de la situación, de lo que viene siendo qué es realmente lo más importante en la situación, qué hay en el corazón de la situación, por así decirlo. La primera carta nos da un matiz que va a afectar al resto, es como una energía principal que se mueve o que afecta la totalidad de la situación, y esta última carta va a ser la carta de desenlace. Es la carta que tiene más peso a la hora de determinar el futuro de la situación. Después, estas tres primeras cartas se refieren generalmente a bien el pasado o la base, la fundación, el fundamento de la situación actual. Estas tres cartas, ¿vale?, nos pueden hablar o bien del pasado o de cómo hemos llegado aquí, y después estas tres cartas centrales nos hablan del presente de la situación, donde estamos ahora. Las últimas tres cartas nos hablan de hacia dónde van las cosas, cuál es el desenlace, cuál es el futuro de la situación. Yo soy muy predictiva a la hora de leer. Si tú no lo eres, puedes ajustarlo de la forma que creas conveniente. Una línea temporal alternativa para lecturas que son completamente predictivas y en las que el pasado no es relevante es iniciar la lectura con el presente aquí arriba e ir yendo más y más adelante en el futuro con las siguientes líneas. ¿Qué más tenemos? Tenemos lo que se llama Knighting, que no estoy segura de cómo se llama en español, ¿vale? Esta técnica es una técnica que se asocia mucho al Lenormand, pero no es exclusiva de Lenormand. Es una técnica cartomántica y que se basa en el movimiento del caballo en el ajedrez. Entonces, esto conecta todas las cartas, excepto la central, que no tiene posibilidades, con otras dos, siempre que se puedan mover en forma de L. ¿Qué quiere decir? Que esta carta va a conectar con esta carta, porque aquí hay una L, ¿vale? En cualquier dirección, estas dos cartas van a estar conectadas y estas dos cartas van a estar conectadas. Todas las cartas tienen
una conexión, tienen dos conexiones, perdón, con otra en base a este Nighting, excepto la central que no tiene esa conexión con ninguna. ¿Qué más técnicas podemos utilizar aquí? Podemos utilizar también la direccionalidad de las cartas, ¿vale? Ver qué cartas están mirando, sobre todo con cartas de significador, como en este caso serían l'Étoile de l'Homme y l'Étoile de la Femme. Si estas cartas se están mirando el uno al otro o están de espaldas, esta es una direccionalidad que esta tirada nos permite ver. Entonces, bueno, esta es un poco la estructura, ¿vale? Y ahora vamos a ver cómo funciona esto con las cartas de forma real y vamos a ver cómo interactúan los planetas dentro de una lectura. Entonces, vamos a hacer una lectura hipotética con una cuestión. Vamos a decir que esta cuestión es, por ejemplo, una persona que tiene un negocio que no está yendo particularmente bien, ¿vale? Y quiere saber, un momentito, que para no perder la costumbre he tirado las cartas. Vale, vamos a hablar de este negocio hipotético que no está yendo del todo bien y nuestro consultante quiere saber hacia dónde está yendo la situación, quiere hacer un poco un análisis de lo que está ocurriendo, ¿vale? Entonces, empezamos. Bien. Aquí tenemos nuestra tirada en tablero, nuestra lectura en tablero del oráculo Belín. Lo primero que vamos a hacer, y por esto es por lo que digo, vamos a ver las influencias planetarias, es ver qué planetas están dominando dentro de la lectura. Y lo primero que se ve es que hay 3 cartas de Saturno, ¿vale? Más que de cualquier otro planeta. Saturno no es especialmente favorable y estas cartas además son cartas bastante lentas. Esto en tanto en cuanto hablamos de la temporalidad, nos habla de que cualquier avance, cualquier cambio en la situación va a ser particularmente lento. Tenemos 2 cartas del Sol acompañadas por una carta de Júpiter que están en la línea de futuro y nos hablan o nos sugieren a primera vista que es posible reconducir esta situación y es posible llevarla hacia un desenlace más positivo, pero también hay otras cartas como Découverte, que es esta carta de la Luna, Volperte, que es de Mercurio, y Accident, que es de Marte, que nos habla de otros obstáculos por el camino, ¿vale? Entonces, ¿qué vemos? Podemos notar también que hay una ausencia de cartas de Venus. Esto nos está indicando que no va a ser una situación particularmente armoniosa ni placentera. Esta ausencia del planeta Venus nos dice que la situación se va a desarrollar de una forma un tanto espinosa. Mercurio no está bien aspectado, lo cual no es algo que queremos ver en los negocios, y también tenemos Marte con una cierta energía que no es especialmente favorable. Por tanto, los conflictos en esta situación son esperables. ¿Cómo interactúan estos planetas entre sí? Tenemos la Luna rodeada de Saturno y de Marte. Esto nos habla, siendo particularmente Découverte, una carta que tiene que ver con descubrimientos y que no está bien aspectada, nos está indicando que hay algo que el consultante no sabe en este momento y que está afectando al negocio. Si hacemos esta técnica del Nighting, nos damos cuenta, si movemos aquí, conectamos estas 2 cartas, estamos viendo que hay algo que está causando pérdidas en el negocio del consultante y que el consultante no sabe. Entonces, esto nos da una información para ver o para plantearnos qué puede estar causando esta pérdida. Podemos ver que esta pérdida de la que el consultante no es consciente es a puerta cerrada. Esto es algo que está
siendo intencionalmente ocultado al consultante. Yo lo primero que preguntaría viendo estas cartas sería si el consultante tiene un socio, si trabaja con alguien, si hay alguien más que tenga acceso a las cuentas, a las decisiones o que pueda estar haciendo algo a espaldas del consultante, porque Rubin nos dice que la situación es bastante precaria en este negocio que se sostiene con un hilo y que además con Cloitre el consultante no tiene acceso a esa información. El acceso a la información está cerrado, ¿vale? Y es probablemente algo inesperado con Accident que está causando estos obstáculos que son el problema central que tiene el consultante, ¿vale? Vemos la espina perdón, vemos la columna, no la espina, sino la columna de la carta, lo que yo llamo la columna vertebral de la carta, porque son estas, de la tirada, porque son estas tres cartas que nos hablan de cómo está la situación hacia primera vista y que sostienen el resto de la tirada. Entonces hay un descubrimiento por hacer que nos lleva a ser capaces de lidiar con estos obstáculos y el desenlace con Lehazard nos lleva a tener la oportunidad de revertir la situación, pero antes de que esto suceda hay que identificar qué es lo que está pasando. Lo primero que recomendaría sería que la persona haga una auditoría de sus cuentas, que realmente se tome el tiempo de ver en qué posición está su negocio, si hay deuda, si hay algo que le esté quitando recursos, qué es lo que, de lo que tiene que prescindir, qué es lo que tiene que incorporar. El problema mayor que tenemos aquí es que los recursos se están perdiendo y están causando obstáculos que el consultante no se espera y no conoce y que están causando esta precariedad. Entonces, lo primero sería adquirir toda la información posible acerca de este negocio para que una vez que se tenga se pueda contar o se pueda pedir la ayuda necesaria. Vemos aquí que Rubin hace este Knighting con Presence y con Lehazard. Esto nos sugiere que esta precariedad, una vez hay una información real de cuál es la situación, puede ser subsanada con ayuda externa y con la participación no bien de una tercera persona o quizá de una entidad. Reusit, siendo una carta de reconocimiento, me hace pensar que es posible que esta persona pueda adquirir un préstamo basado en su historial previo de pago o en esa fama que haya adquirido con su banco o quizá con las personas de su alrededor que le puedan ofrecer ese tipo de ayuda o ese tipo de préstamo que le permita revertir la situación. Pero también hablando de esta consecución y viendo que está atada por Knighting con Descouverte y con Cloitre, nos sugiere que esta persona necesita escudarse y protegerse de influencias de terceros, por lo que esta persona, para recuperar su credibilidad y poder revertir esta situación, como nos indica esta carta de Júpiter, nos sugiere que va a tener que continuar posiblemente con este negocio en solitario o que va a tener que hacer un lavado de cara a este negocio para poder llevarlo adelante. Ahora bien, tenemos por lo general planetas lentos, tenemos Júpiter y tenemos Saturno y tenemos Júpiter. El Sol es un planeta que por lo general nos puede indicar bien rapidez en el sentido de el Sol al final es lo que marca nuestros días. Sí, estamos contando el movimiento de la Tierra sobre sí misma, ¿vale? Pero también es lo que nos indica los años. Rodeado de cartas lentas, yo diría que a este consultante le va a llevar
llevar posiblemente cerca de un año el ser capaz de remontar y recuperar el negocio una vez todo esto esté solventado y una vez haya adquirido el conocimiento necesario para ver hacia dónde hacia dónde está yendo la situación. Si, por ejemplo, en lugar de tantas cartas de Saturno tuviésemos más cartas del Sol, tuviésemos cartas de la Luna y estuviésemos refiriéndonos al tiempo, podríamos hacer otro tipo de asociaciones. Podríamos quizá hablar de meses, que suele ser una porción de tiempo que está muy asociada con la Luna. Júpiter suele ser lento pero favorable, entonces nos hablaría de un crecimiento más pausado pero estable. Normalmente Mercurio es rápido pero también es más caótico, más cambiante. Entonces, viendo las características de los elementos y viendo cómo interactúan entre sí y cómo estas características están presentes de una forma más notable, como por ejemplo son las 3 cartas de Mercurio aquí, podemos hacernos una idea de cuánto va a tardar esta situación en solventarse, de cómo se va a gestionar, especialmente si estamos preguntando por tiempo, y podemos ver con estas influencias planetarias y estas interacciones cómo de favorables o poco favorables son para la situación. Por ejemplo, en una situación de negocio como esta, idealmente querríamos ver Mercurio, un Mercurio un poquito más favorable que este, querríamos ver Júpiter, querríamos ver el Sol de una forma más abundante para llegar a una conclusión positiva. En una lectura de amor probablemente querríamos ver Venus, querríamos ver Júpiter, querríamos probablemente sí ver un poco de Mercurio también, ver el Sol. Si estamos hablando de algo que requiere disrupción en nuestra vida, o si estamos hablando de algo que requiere una confrontación, podemos querer ver Marte dentro de nuestra lectura. Entonces, algo muy a tener en cuenta cuando estamos leyendo Belín es esas interacciones con los planetas, a tomarse un momento para analizar tanto qué está presente como qué no está presente para obtener mayor información y ver cómo esos planetas interactúan entre sí. Así que bueno, esto ha sido la presentación. Espero que os haya ayudado a tener un poquito más de información y de conocimiento acerca del oráculo Belín, y antes de terminar me gustaría hablar de esa pequeña sorpresa que tenía preparada. Esto lo va a organizar Charlie, yo soy una mandada, ¿vale? Y hago lo que él me diga y yo se lo mando a quien él me diga. Y bueno, tengo 3 oráculos para sortear, una copia de cada uno de los que son míos. Tenemos una copia de el oráculo Belín Reimagined, la segunda edición, que es esta que estáis viendo aquí, viene en esta lata. También tenemos una copia del Thinning Veil Oracle, este es el Pocket Edition, son unas cartas en tamaño mini. Este es un oráculo que está muy relacionado con la espiritualidad, con el otro lado. Es un oráculo concebido para comunicarse con tu equipo espiritual, llámalo X, quien sea, cuente contigo en el otro lado del velo. Y este todavía está en producción, así que el envío va a empezar a partir del 15 de julio. Estoy también sorteando una edición deluxe del Oracle of Victorian Symbols and Gothic Tales, la edición deluxe que viene con el oráculo base, viene con una expansión, 3 cartas exclusivas, un penique victoriano que puedes utilizar en adivinación y su guía. Las guías de todos estos oráculos están en inglés, hoy en día es muy difícil traducir, así que tampoco es un problema. Os voy a dejar aquí un enlace a mi página web, a mi tienda, por si alguien está interesado en adquirir alguno de estos oráculos y por si queréis también acceder a más información sobre Belín, tarot, que doy en mi blog, si os queréis alistar a mi newsletter que envío 3 veces por semana.
Y por si queréis estar en general en contacto conmigo, aquí abajo vais a tener toda la información. Muchísimas gracias por este tiempo que habéis dedicado a mi presentación. Si tenéis alguna pregunta, escribidla en los comentarios, voy a estar por aquí para verla, y podéis contactar conmigo también a través de Instagram, soy The Sibyl's Tarot. Muchísimas gracias, disfrutad mucho del resto del Congreso de los Oráculos, cuarta edición, y que tengáis un día maravilloso. 好。